Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa A Solas Con, en el circuito regional de la cadena de televisión en Andalucía, Onda Luz, donde, como ustedes televidentes que nos siguen habitualmente saben, que lo que intentamos es buscar la foto de personajes relevantes en Andalucía, en diferentes parcelas, en la política, en el sindicalismo, en la cultura, en el movimiento empresarial, en el movimiento asociativo. Y en una charla informal, desenfadada, intentamos llegar al máximo de aspectos de esa persona que normalmente no se conocen y que conforman el perfil general de nuestros personajes. Hoy tenemos a alguien destacado en la política andaluza y nacional. Es una persona, hija de jornaleros, trabajador del campo, que nació en Mollina, un pueblo de Málaga, en la comarca de Antequera, al que califican como un hombre de mucho esfuerzo, de mucho tesón, de mucha disciplina, que ayudó a sus padres en las tareas del campo cuando estaba estudiando, al que le dijeron sus padres que lo importante era estudiar, y vaya que estudió, en Antequera, donde recibió clases de Paulino Plata, del que fue después alcalde, José María Fernández. Y este hombre siguió estudiando, fue maestro, se doctoró en ciencias biológicas con una tesis sobre Chernobyl, cum laude, por cierto. Decíamos, de familia trabajadora, hijo de Antonio, jornalero, y Oliva, por cierto, un hombre precioso, y que desde jovencito se le inculcó desde su ambiente familiar y sus amigos los ideales del socialismo. Y fundó Juventudes Socialistas, y así siguió hasta ser hoy nada más y nada menos que secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de Diputados. Ya muchos sabrán quién es. Está con nosotros Miguel Ángel Heredia. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Lo primero que le voy a preguntar es, hasta ahora también lo sigue siendo coordinador interparlamentario andaluza, una responsabilidad también muy importante, secretario provincial del PSOE, diputado nacional y muy activo, pero esta nueva responsabilidad, secretario general adjunto del grupo, primero, ¿no? ¿O segundo? No, secretario general. Secretario general del grupo. Nosotros en esta nueva remodelación he pasado a ser secretario general. Anteriormente, en la fase anterior era secretario general adjunto. Efectivamente. Una responsabilidad inmensa. ¿Le ha cambiado la vida? Bueno, hay que organizarse un poquito mejor. Y lo peor que llevo es el tema de la familia y de los niños. Veo menos a mis niños, veo menos a mis padres, veo menos a mi mujer. Sí cambia la vida y hay que organizarse muy bien, porque mi prioridad sigue siendo Málaga, junto con Andalucía, y entonces hay que planificar muy bien el tiempo para intentar llegar a todos los sitios. Es verdad que el trabajo del grupo parlamentario es un trabajo muy importante, muy interesante. De hecho, es el secretario general, puesto que anteriormente ha ocupado María Teresa Fernández de la Vega, Gregorio Pérez Barba, el último Eduardo Madina. Es un poco el que controla tanto el personal como la parte económica, es el que toma la posición del grupo en todos los debates del Congreso, el que designa a los ponentes en el Pleno, incluso a las sesiones de control. Es decir, tiene un trabajo muy importante. Y a eso se une el hecho de que en esta nueva fase, con Pedro Sánchez como secretario general, queremos darle más contenido político y más trabajo al conjunto de diputados socialistas. Y en este marco estamos reuniéndonos con colectivos. Por ejemplo, la semana pasada nos reunimos con las 5 asociaciones de autónomos a nivel nacional, estuvimos también con el presidente del Consejo de la Abogacía, también nacional, y con representantes de la comunidad científica. Ayer mismo nos reunimos con las asociaciones de consumidores, 7 asociaciones de consumidores, para hablar de algo tan importante como la subida de la luz, que dijo el gobierno de Rajoy que iba a bajar, y en el último trimestre ha subido más de un 11%. Nos estamos reuniendo con colectivos, me está permitiendo también viajar a otros territorios. Concretamente, el próximo miércoles voy a las Cortes de Castilla-La Mancha a tener una reunión con el secretario general, con Emiliano Paje, y para analizar y para contrastar las políticas que hacemos de Andalucía con las políticas que se hace en la comunidad de Castilla-La Mancha, porque la verdad es que el mundo se ve muy diferente de Despeñaperros para arriba que de Despeñaperros para abajo. Cuando llegamos aquí la gente critica: Miguel Ángel, habría que, por ejemplo, mejorar los comedores escolares, sin duda alguna, y tendremos que ser autocríticos y siempre tenemos que mejorar. Pero, por ejemplo, cuando llegamos a Castilla-La Mancha, a Madrid o a Barcelona, allí no hay comedores escolares, allí hay que pagar, los niños tienen que pagar 4 euros por calentar el tupper.
Cuando pasamos de Despeñaperros para abajo, en Andalucía hay comedores escolares y el 54% de esos comedores escolares están bonificados al 100%. Por tanto, cambia sustancialmente las cosas de una forma de hacer política de Despeñaperros para arriba, de Despeñaperros para abajo. Sí, porque ustedes, a mí me han filtrado que usted tiene la sana costumbre de intentar desayunar todos los días, tomar un café con su padre y analizar la situación política, de llegar, esté en Málaga, esté en Madrid, esté en Sevilla, intentar llegar por la noche para estar con su hijo Miguel Ángel y Curro, acostarle, leerle un cuento. Eso va a ser más complejo, ¿no? Bueno, yo intento planificarme. Yo es verdad que las horas del día se intenta trabajar los 7 días a la semana, pero intento, por ejemplo, siempre que estoy en Málaga, llevar a mis niños al colegio, siempre. Después de dejarlo en el colegio, a las 9, aprovecho a las 9:05 para poder tomar un café con mi padre y él me cuenta un poco cuáles son sus formas de... Porque él es una persona pensionista, para mí es mi referente personal y ve todos los telediarios, con lo cual está al día de todas las noticias, con lo cual muchas veces me dice, oye, ¿te has enterado de tal noticias? No, no me he enterado. Y él me la cuenta y me da su visión, su opinión, y es verdad que es una opinión de una persona mayor, con gran conocimiento, que nunca pudo estudiar, pero tiene una forma de entender, tiene el sentido más importante, el sentido común, lo tiene muy bien consolidado y hace unos análisis muy interesantes que evidentemente a mí me ayudan muchísimo en el día a día. Y por la noche intento llegar, aunque sea a última hora, un poquito antes de que se acuesten los niños para poder verlos antes de que se acuesten. Eso significa que alguna noche me bajo de Madrid únicamente para estar con mi hijo de 9 a 9:30, que es la hora que se acuestan, y al día siguiente me levanto a las 5:30, 6 de la mañana para poder estar a las 9 de la mañana en Madrid. Sí. Su padre le inculcó el trabajo, le decía cuando era estudiante, su padre decía, mi obligación es trabajar y la tuya estudiar, ¿no? Y además, usted ayudaba en la familia, usted ha recogido aceitunas, yo he trabajado en la viña, ¿no? Algo que parece bucólico, una estampa bucólica, pero me consta que es duro. El trabajo del campo es muy duro, es muy duro. Yo recuerdo que mi padre trabajaba todos los días. En mi casa nunca se entendió lo que eran vacaciones. Cuando hablo de que en el campo la gente dice es agricultor, no, agricultor es el que tenía tierra, nosotros no teníamos tierra. Ellos son desempleados agrícolas, mi padre y mi madre, y mi madre ayudaba a mi padre con las tareas del campo cuando la recogida de aceitunas, las podas, la recogida de sarmientos. Yo he trabajado mucho con mi padre, es decir, en mi casa hacía falta ingresos porque nosotros no teníamos ingresos de ningún tipo. Yo siempre recuerdo que mi padre decía que no me podía faltar ni para comer, ni para ropa, ni para estudio. El resto no había ya mucho más dinero en mi casa para nada más, ¿no? Pero yo he trabajado con mi padre en poda, recogida de sarmientos, recogiendo matalaúva, segando garbanzos, la aceituna, avinando olivos. He trabajado muchísimos años con mi padre y sé muy bien lo que es el trabajo en el campo, con lo cual cuando yo tenía duda en algunas ocasiones, que muchas veces tiene la gente joven de, papá, esto de los estudios no sirve mucho, mi padre nunca me regañó, me llevaba siempre una temporada al campo y yo cuando terminaba la temporada del campo veía que tenía las cosas bastante más claras. Trabajar durante un mes con mi padre en el campo me ponía a mí, en aquel momento de joven, que siempre uno es más rebelde, me ponía bastante bien, bastante claras cuáles eran las prioridades. El trabajo del campo es muy duro y él siempre tuvo muy claro, siempre, desde que era muy pequeño, que él no había podido estudiar. Empezó a trabajar con 8 años y él tenía muy claro que su hijo tenía que ir a la universidad. Y por eso, como en mi casa no había recursos económicos ninguno, yo tuve que ir a estudiar lo que tenía más cerca y lo que me podía pagar, que era magisterio. Lo hice cerca de mi casa, en Antequera, en el colegio de María Inmaculada. Y cuando terminé magisterio, me dijo mi padre que si quería un coche o quería estudiar en la universidad. Y a mí siempre me había gustado biología. Y entonces yo le dije, me quedo sin coche y me voy a estudiar a Málaga. Y terminé magisterio y en aquel momento empezaron a desarrollarse las becas. En aquel momento ya había llegado Felipe González al gobierno y pudimos conseguir becas, y con ese dinero y el esfuerzo de mis padres pude estudiar yo la carrera que siempre me había gustado, que no pude hacer en un principio porque no había recursos económicos, que fue la carrera de biología. Todo ese ambiente, toda esa cultura que le transmitieron, es la que dicen de usted que posee actualmente. Hablan, quienes lo conocen, que usted defiende mucho la ética del trabajo y la constancia, que lo aprendió de niño y lo sigue haciendo con sus 48 años, ¿no? 48.
que es austero, que es sencillo en sus gustos, que votó de muy buen grado en contra de la compatibilidad de los diputados, que sus valores son pilares fundamentales en su vida, que prefiere la calle, la política de la calle al salón o lo reservado. Dicen que no le gusta a usted mucho las comidas de trabajo. A mí me dijo en una ocasión el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, que tampoco le gustaban las comidas de trabajo porque en esas comidas se comía mucho y se trabajaba poco. Yo vivo en una VPO, tengo un Renault Clio y suelo comer en sitio de menú con mi mujer todos los días. Cuando termine la entrevista iré con mi mujer en un sitio de menú. Soy una persona más, me he educado en una cultura humilde, tengo la suerte de no necesitar lujo de ningún tipo, es lo que he visto siempre en mi casa y por tanto los políticos no tenemos por qué comer en los grandes salones. Siempre he defendido que una persona un sueldo, siempre lo he defendido en mi grupo político. Recientemente, ayer mismo tuvimos una conferencia en Madrid con Pedro Sánchez y una de las cosas más importantes que dijo fue que iba a eliminar las compatibilidades del sueldo de diputado con otros recursos. Yo creo que es muy importante y lo vengo defendiendo desde hace muchísimo tiempo. Si tú estás en un sitio, tú cobras de un sitio. A mí la gente me preguntaba si siendo secretario general se cobraba. Yo siempre he dicho que no. Yo nunca he cobrado de secretario general. Yo soy diputado nacional, llevo muchos años siendo diputado nacional y siempre he cobrado un sueldo porque creo que con un sueldo se puede vivir. Se puede vivir, no necesitas nada más y tienes que dedicarte, porque el ser diputado o el ser político requiere muchísimo trabajo, no puedes dedicarte a otra cosa más que no sea hacer esto. No obstante, yo tengo mi puesto de trabajo en la universidad, me encanta la universidad, tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral en la universidad. Resulta de que cuando yo salí elegido diputado nacional, había terminado todos los experimentos de la tesis, me quedaba escribirla, con lo cual tenía que simultanear durante 3 años los fines de semana y las Navidades y la Semana Santa hasta las tantas de la noche escribiendo mi tesis doctoral en el departamento para poder doctorarme y hacer esa tesis doctoral, que era algo que me hacía mucha ilusión a mí y a mis padres le hacía todavía más ilusión. Yo siempre recuerdo uno de los momentos más emocionantes cuando mi padre y mi madre estaban allí cuando yo leí esa tesis doctoral en la Facultad de Ciencias. Miguel Ángel, ¿cómo se puede hacer una tesis, tener un cum laude y al mismo tiempo en paralelo estar en el activismo político de manera potente, ¿no? ¿De dónde se saca tiempo? Vamos a ver, yo hacía más cosas, sí. Dígame, para eso estamos aquí. Para saber, no, vamos a ver, yo trabajaba en el centro de cálculo por la mañana, hacía mi tesis doctoral por las tardes, me comía un bocadillo de calamar, un bocadillo y me daba tiempo de comer, hacía la objeción de conciencia, estaba estudiando en la UNED psicología, porque tengo también hecho el curso puente de psicología y era secretario general de la Juventud Socialista de Málaga. Y en aquel momento conocí también a la que hoy es mi mujer, con lo cual, si se cuadra, yo creo que da tiempo para hacer muchas cosas, sí. Nos dicen que a usted lo que le gusta, su afición es pasear en el campo, estar con la familia y le gusta el baloncesto y el ciclismo, ¿no? Ahí tiene usted más afinidades. O sea, a Madina le gustaba el voleibol, a Pedro Sánchez efectivamente el baloncesto, ¿no? A mí me gusta mi familia, me gustan mis niños. Es decir, a mí, por ejemplo, pasear con mis niños o estar con mis niños me encanta, y poder ver a mis padres y estar un rato con ellos. Yo intento los sábados a mediodía ir a comer todos los fines de semana con mis padres. Pasear me gusta, pasear, ir por el campo me gusta. Y también me gusta leer, es decir, a mí la lectura es algo, primero, que me desconecta del día a día de muchas cosas y el tema de la lectura es algo que yo hago y que me permite, ante toda esa tensión de muchas cosas todos los días, te permite desconectar. Una lectura amplia, ¿no? Científico, novela... A mí me gusta leer casi de todo, menos libros de autoayuda, de esos no leo, pero el resto, filosofía, psicología, ciencia, literatura, me encanta. Yo intentaba leer un par de libros a la semana, ahora lo tengo un poquito más complicado, ahora si cae un libro a la semana está bien y si cae uno cada 2 semanas, con eso me conformo. Hemos hablado de sus orígenes humildes, de estudiar carrera con mucho esfuerzo. ¿Qué siente cuando
una de las manifestaciones para mí más crudas, más incluso canallescas de la crisis, ver que un joven que está en segundo de carrera o de grado no puede seguir, porque yo conozco casos de eso, porque su padre, que era albañil, ya no lo es, está parado y la beca que tenía ya no la tiene. A mí la gente que me conoce, la gente que trabaja conmigo, me dice que sobre todo en el sitio donde estamos hay que ser moderado, y es que eres secretario general, coordinador de los diputados andaluces, y ahora eres secretario general, tienes que cultivar el perfil moderado. Y yo lo intento, pero a veces no me sale. A veces no me sale. Y una de las cosas donde no me sale es en el tema de becas. Yo he sido hijo de un desempleado agrícola, he sido el primero en mi familia que ha podido estudiar una carrera por parte de mi padre y por parte de mi madre. Nadie lo había podido hacer. Y sé lo que significan las becas. Además de ese esfuerzo, por mucho que quieran tus padres, si no tienes una beca que pueda ayudar a la familia, es imposible poder estudiar. Y por eso defiendo las políticas de becas. Y por eso soy beligerante con ver, cuando a mí el otro día me felicitó, le dije, no basta con que me felicite, a mí no me puede felicitar por ser secretario general, cuando estás haciendo las barbaridades que estás haciendo en el tema de becas. Te estás cargando el futuro de miles de jóvenes de este país. Porque desde que ellos llegaron al gobierno, han eliminado, en el primer curso que llegó Rajoy, a 20.000 becarios en este país. 20.000 jóvenes que se han quedado sin futuro. Han recortado la cuantía de las becas. Todos los años, hasta Aznar subió las becas. Hasta Aznar. Y ha llegado Rajoy y se rompe la tendencia. Hoy la cuantía media de la beca es de 400 euros menos que cuando llegó Rajoy. Y lo peor de todo, y eso es de las cosas que más me enervan, es que están pagando las becas a final de curso. Yo he sido estudiante y he sido becario, y sé lo que significa una beca. Si la beca la recibe a comienzo de curso, tú puedes pagar el transporte, el alquiler del piso, si vienes de fuera, puedes pagar los libros, puedes pagar la matrícula, puedes pagarlo todo, pero si la beca te llega a final de curso, hay un momento en que tus padres ya no pueden más, y hay mucha gente que tienen que abandonar sus estudios, no porque no tenga una beca, que a lo mejor le conceden la beca, pero la beca llega tarde y ese alumno ha tenido que abandonar los estudios. Están haciendo un verdadero desastre en el futuro de mucha vida de mucha gente joven. Hablamos de becas y hablamos también de empleo. Hablamos de empleo. Yo hoy mismo acabamos de hacer una rueda de prensa en el tema de alumnos. Le pregunté el otro día a la ministra Báñez, que se enfada mucho cada vez que hablamos de Andalucía. Cada vez que yo cito a la presidenta Susana Díaz, el Partido Popular se enerva muchísimo y los ministros se ponen muy nerviosos. Pero yo únicamente me limito a demostrar y a decirle al gobierno del Partido Popular que hay una forma distinta de hacer política. ¿Por qué no se ponen todos los recursos para crear empleo? Desde Andalucía hay pocos recursos porque el gobierno está asfixiando a nuestra comunidad, pero el dinero que hay se destina a crear empleo. Se han destinado 1.000 millones a poner en marcha 3 planes de empleo. Uno para parados jóvenes menores de 25 años. Otro para los parados de larga duración de más de 30 años. Y un tercero, un plan de inclusión. ¿No puede poner el gobierno una cantidad similar para crear empleo en nuestra tierra? Esa tiene que ser la prioridad. O las políticas activas de empleo, para que se formen nuestros jóvenes, para que puedan encontrar un trabajo. Las políticas activas de empleo, desde que Rajoy llegó al gobierno, le han recortado un 60%. En Andalucía más de un 70%. ¿Alguien entiende que en un momento tan duro de una crisis, donde necesita formarse y crear empleo y tener los jóvenes expectativas, se recorten esas políticas? No lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Ellos hicieron una reforma laboral sabiendo lo que significaba esa reforma laboral. La reforma laboral no se hace para que se cree empleo en este país. Se hace para dar respuesta a lo que siempre había querido la gran derecha de este país, los grandes empresarios de este país. ¿Qué es lo que han querido siempre los grandes empresarios que la derecha nunca se ha atrevido a hacer? Muy fácil. Despido a precio de saldo y ofrecer contratos miserables. La OCDE, el otro día le pregunté a la ministra Báñez, la OCDE reconoce que los sueldos han bajado de forma drástica. Hemos sido el segundo país de la Unión Europea que más han bajado los salarios. Por detrás únicamente de Grecia. Somos sus campeones de Europa en bajada salarial. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Y hay un dato que me parecía también tremendo. En nuestro país hay 13 millones de familias que viven bajo el umbral de la pobreza. El 23% tienen un trabajo. Es decir, el problema ya no es que estén en paro y no tengan trabajo. El problema es que hay gente que tienen un trabajo con sueldos miserables y que esos sueldos miserables no les permiten llegar a fin de mes. Eso es lo que ha hecho la derecha. La derecha ha utilizado la crisis para hacer ideología. Y a mí me preocupan los jóvenes, pero me preocupan también nuestros mayores. Mi padre me decía esta mañana, Miguel Ángel, el año que viene nos vuelven a subir el sueldo 1 euro. Mi padre tiene una pensión de poco más de 500 euros. Le suben la pensión
el próximo año 1 euro. Y yo me pregunto, porque los pensionistas me lo dicen, mi padre me lo dice, y cuando me reúno con pensionistas me dicen, Miguel Ángel, ¿qué se puede hacer con 1 euro más al mes? Cuando sube la luz un 11%, cuando sube el copago de los medicamentos, cuando han retirado más de 400 medicamentos del Sistema Nacional de Seguridad Social, cuando se están cargando la ley de dependencia, ¿qué podemos hacer con 1 euro más al mes? Machacan a los pensionistas, machacan a los jóvenes, machacan a las clases medias, a los trabajadores, a los autónomos. Están utilizando la crisis para hacer ideología y beneficiar a muy poco. Y lo último, que tuvimos la reunión con Pedro Sánchez el otro día, es la reforma fiscal. Han hecho una reforma fiscal donde el 90% del beneficio fiscal se lo lleva el 10% de la población y el 10% prácticamente se lleva muy poco, muy poco. Vuelven a castigar a clases medias, a trabajadores y benefician a los bancos, a las grandes rentas, a los grandes patrimonios y a las grandes empresas. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Ha mencionado usted a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. La imagen de la presidenta, Susana Díaz, como estadista nacional, se ha proyectado en poco tiempo. Ha bastado más conferencias en Madrid, reunirse con presidentes de comunidades autónomas, y yo le pregunto, y hay un reflejo real, o sea, hay un conocimiento incluso entre el electorado nacional de la presidenta, pero fuera del perfil autonómico. Yo le pregunto si eso ha sido un ejercicio de responsabilidad política o ha sido una estrategia para vender presidenta o simplemente una casualidad. Y segunda pregunta, ¿la ve usted en la Moncloa? Vamos a ver, son dos cuestiones, vamos a hacer primero uno y luego analizamos la otra. La primera, para ser gran estadista de España tienes que predicar con el ejemplo. Y ella ha demostrado que aquí, en Andalucía, hay una forma diferente, una alternativa a la crisis. Por eso era tan importante que gobernásemos en Andalucía los socialistas, porque estamos contrastando nuestro modelo con el del Partido Popular. Frente a un gobierno que es incapaz de tomar una sola medida que genere empleo, en Andalucía, en primer lugar, se ha reunido con todos los grandes empresarios, con muchas empresas, para que inviertan en nuestra tierra. Ha potenciado sectores como el sector agroalimentario, como la industria turística, como la minería y aquí en la provincia de Málaga, como la construcción. La construcción es un instrumento esencial para crear empleo en Andalucía, pero también en la provincia de Málaga. Esa solución para legalizar las viviendas irregulares, esencial. Ese plan de construcción, porque hay 600.000 parados en Andalucía que vienen del sector de la construcción, da una respuesta a ese problema. Y luego pone recursos para que creen empleo. ¿Hay alternativa en empleo? Sí, ella lo está demostrando. Y en el mantenimiento del estado del bienestar. Dice la derecha, dice Rajoy, que el estado del bienestar es insostenible. Ella demuestra que no. Ella, como presidenta, como secretaria general del Partido Socialista, Susana Díaz, apuesta por la educación. El 20% del presupuesto de educación de este año 2014 va para educación. Las familias andaluzas, por eso decía yo lo de que el mundo se ve muy diferente de Peñaperros para arriba que de Peñaperros para abajo. Andalucía es la única comunidad, junto con Navarra, que tiene libros de texto gratuitos. Andalucía es la única comunidad que tiene comedores para atender prácticamente a la totalidad de los niños. Andalucía es la única comunidad que tiene transporte gratuito, incluso en niveles no obligatorios. Y eso representa para la familia un ahorro de 2.100 euros. Eso no lo tiene ninguna otra comunidad. Pero hablo de educación como hablo de sanidad. ¿Hay que mejorar la sanidad y hay deficiencias? Sí. Y yo el otro día lo explicaba. El gobierno central nos debe 8.222 millones. Si nos pagara lo que nos corresponde a nuestra tierra, se podría hacer mucho más en muchas cosas, también en sanidad. Pero a pesar de ello, en Andalucía no hemos cerrado hospitales ni centros de salud. Hay una alternativa a las políticas de sanidad, no es como Cospedal. Voy a Toledo, Cospedal cierra centros de salud y cierra hospitales. Mantenemos la ley de dependencia. Yo fui ponente de la ley de dependencia. Sí. Fui ponente y a una de las leyes, junto con las becas, donde tampoco soy muy moderado, porque yo pasé un mes de agosto completo negociando esa ley en el Congreso de los Diputados. El mes de agosto nos fuimos de vacaciones, nos quedamos en el Congreso cerrando esa ley. Esa ley daba una respuesta a un montón de personas que necesitaban ayuda para levantarse, para asearse, para vestirse, para poder... y para también una respuesta a su familia. Y esa ley establecía que el 50% de la ley tenía que pagar al Estado y el otro 50% a las comunidades autónomas. Ha llegado Rajoy y se está cargando y desmantelando la ley de dependencia en Andalucía. El 72% lo tiene que pagar la comunidad, mientras que el Estado solo paga el 28%.
Con lo cual, o el Estado incrementa o difícilmente podremos mantener mucho más tiempo la ley de dependencia. Por cierto, Andalucía es la comunidad que tiene más avanzada y más desarrollada la ley de dependencia. ¿Somos iguales? No. Estamos demostrando que no somos iguales. Estamos demostrando que ante la crisis hay una salida diferente. Y eso es lo que ha hecho Susana. Y eso que está haciendo puede, desde esa fortaleza, ir a otro sitio de España a explicarlo. Y a tener una voz clara ante el tema de Cataluña, una voz clara en muchas cuestiones que se han puesto encima de la mesa. Respecto al futuro, yo lo del futurólogo todavía esa parte no la he desarrollado, pero sí es cierto que ahora mismo Susana su prioridad lo ha dejado muy claro. Mi prioridad es Andalucía y son los andaluces y andaluzas, y se está centrando y está trabajando todo lo que puede y un poco más por los intereses de los andaluces y andaluzas. Hay mucho trabajo por hacer, pero esta presidenta ha dado un cambio generacional, ha dado una fuerza muy importante al trabajo, al estar cerca de la gente, al estar en los problemas reales de la gente, y es un referente no solamente para Andalucía, sino es un referente a nivel nacional para el Partido Socialista. Y esa imagen que usted dice, y que hasta el momento se evidencia en las encuestas, de una presidenta con un índice de aceptación importante, con un índice de popularidad muy alto, que genera simpatía, que tiene imagen exterior positiva y que además al frente de su partido, según las encuestas digo, ganaría las elecciones que anteriormente se perdieron en Andalucía. ¿No teme que esa situación, digamos, de una presidenta inmaculada, de una presidenta muy bien valorada en este momento, por la limitación presupuestaria, que lógicamente reduce la capacidad de gestión, por las críticas de la oposición, críticas muy duras, y por el entorno de corrupción de casos que afloraron y que siguen aflorando, de desgaste, y que llega un momento en que esa imagen, esa estampa se rompa en añicos? Bueno, yo creo que también hay dos partes de la pregunta. Voy a responder a una y a otra. El gobierno del Partido Popular tiene muy claro que la alternativa en nuestro país está en Andalucía. Lo tiene muy claro, porque Asturias es una provincia, pequeñita, es comunidad, pero es una provincia en definitiva donde está verdaderamente, ellos tienen el reparo de mostrar la alternativa es con Andalucía. Y es verdad, fíjate, nos deben 8.222 millones. Como consecuencia de la financiación, la mala financiación que nos dan, perdemos todos los años 1.000 millones. Ya hemos perdido más de 3.000. Este año nos piden otro ajuste de 600 millones más. Es decir, nos están intentando asfixiar económicamente. ¿Qué es lo que hace la presidenta? Tratar de priorizar. Es verdad que muchas veces no llegamos donde tenemos que llegar. Es verdad que a veces se paga tarde. Es verdad que hay deficiencias en algunas cuestiones, pero esas deficiencias vienen provocadas como consecuencia de esa asfixia económica, pero ella tiene muy claro que su prioridad es el empleo y el mantenimiento del estado del bienestar. Y ahí se está centrando el trabajo y demostrando ante el gobierno y ante Rajoy que hay una alternativa y que los socialistas somos una alternativa real, porque yo siempre digo que los grandes avances sociales de este país lo hemos conseguido los socialistas. Conseguimos la universalización de la educación en 1985, la universalización de la sanidad en 1986, la universalización de las pensiones, porque pensiones no ha habido toda la vida, fue en 1990 con un gobierno socialista, y la aprobación de la ley de dependencia en 2006. Por tanto, todos los grandes avances sociales de este país tienen publicado en el BOE con un gobierno socialista. Y el otro tema, el tema de la corrupción, en relación a esta cuestión, ella lo dejó claro desde el minuto uno. Voy a gobernar con las puertas y las ventanas abiertas. Y si el gobierno ha cometido un error, hay que poner los mecanismos necesarios para que no se vuelvan a cometer errores. Y eso es lo que ella está trabajando. En cualquier cosa que no ha funcionado, pone el error. Ahora bien, yo tengo muy claro, y ella lo ha demostrado, que me duele cualquier caso de corrupción, fundamentalmente si son de mi partido político. Y ahí tampoco somos iguales, tampoco lo somos. Nosotros, cuando hay una manzana podrida, que puede surgir un problema de estas características en cualquier partido político, nosotros lo echamos. Otros partidos no, se quedan. Y ahí tenemos muchos casos dentro del Partido Popular. Nosotros lo echamos. Pero además, y eso lo ha planteado ella y lo ha planteado Pedro Sánchez, queremos que se endurezcan las penas para aquellos que se tratan de beneficiar de la política para hacer negocios personales. Que se endurezcan las penas y que el patrimonio que muchas veces ponen a nombre de su hijo o a nombre de su mujer, que devuelvan hasta el último euro, esté puesto a nombre de quien esté puesto, que respondan con su patrimonio y que devuelvan hasta el último euro. Ese es el planteamiento que nosotros tenemos. Y ahí tenemos casos complicados como el caso de Loeres.
no hay nadie que esté más interesado en que se resuelva esa cuestión que la Junta de Andalucía, ni nadie que haya colaborado más que la Junta de Andalucía. Pero cuando se llevan 4 años en un caso y no ha habido en muchos casos ni siquiera imputaciones, me parece que debería acelerarse un poquito más la tramitación. Ahora hablaremos de eso. Ya en la segunda parte ya hemos consumido media hora de este programa. Unos minutos para la publicidad y volvemos.